Soy amor, doy amor. Soy amor, doy amor. ¿De qué estoy hablando? Esa es las palabras claves de una película que se llama Una mujer sin filtro, que acabo de ver por segunda vez, la semana pasada. La película salió en el 2018, es una película mexicana, basada en la Ciudad de México y salió en el 2018. Y me acuerdo que esa película me impactó mucho la primera vez que la vi y me quedé con ganas de volver a verla. Me acuerdo que la disfruté, me entretuvo y me acordé que tenía un muy buen mensaje. Pero al volverla a ver, ahora que he pasado yo por un proceso de quitarme filtros yo también, de darme permiso de hablar sobre mis sentimientos, mis pensamientos, mis necesidades, mucho más esta vez la película que la primera vez. Entonces, hoy estoy aquí para hablarles de esa película, Una mujer sin filtro, pero también cómo yo misma me he convertido cada día más una mujer que se está quitando esos filtros y sigo en ese proceso de descubrir el balance entre decir mis sentimientos, mis pensamientos y el balance también de saber cuándo, cómo y dónde. Entonces, darles, sin arruinarles la película, les voy a contar un poquito de qué se trata y de cómo pueden aplicar esto a sus propias vidas. Entonces, la película se trata de una mujer que se la pasa haciendo lo que los demás quieren y esperan de ella y con cero límites. Entonces se empieza a ver que esta falta de límites le está causando físicamente ahora, no nada más está causando síntomas en su vida, pero también ahora está causando síntomas en su físicamente, siente como que le va a dar un ataque al corazón. Y se empiezan a ver escenas desde su vida en el trabajo, desde su vida personal en su hogar, en su familia, con su esposo, su hijastro, desde con sus amistades, desde con la persona que le está ayudando a cuidar su carro cuando lo estaciona en la calle. Estamos hablando de que en todos estos ambientes ella está callada. Es una mujer con filtro, mucho, mucho filtro, demasiado. Y uno se empieza hasta querer, o sea, se enfurece uno de ver cómo ella deja que los demás pisen, o sea, arriba de ella. Entonces, ¿qué pasa? Ella ya empieza a buscar ayuda y encuentra a un tipo hechicero para ayudarla para ayudarla, dizque ella lo que entiende es a destapar lo que está pasando físicamente en su cuerpo, a entender qué es lo que está pasando con su pecho, con su corazón. Pero después de ese encuentro que tiene, empieza ella no nada más a hablar de sus sentimientos y pensamientos y necesidades, vaya que se quita el filtro y estamos viendo el cambio de una persona con filtro al 100 al extremo que viene siendo hablar, pero con enojo, resentimiento, todo lo que da, rayarse a todos la que la vieron feo, los que la hicieron sentir de una forma u otra. Entonces, es interesante y creo que es más fácil ver las cosas cuando es dramatizado, es comedia y aparte estamos viendo fuera de uno mismo, porque es mucho más difícil vernos a nosotros mismos. Pero yo veo que también esto ha sido cierto en mi propia vida y lo noto en otras personas, que es muy fácil que cuando estamos en un extremo, que es un extremo de estar calladas y reprimidas y reservadas, nos vamos al otro extremo, porque estás tan cansada de no hacer valer tus necesidades, que te vas al otro extremo, que empiezas a herir a los demás, a poner límites, sí, pero demasiado extremos y demasiado fuertes. Al final es un intento de
como balancear lo que se cayó y también de alguna forma de esos resentimientos. Pero el problema es que empezamos a herir a los demás y esos límites que son realmente para protegernos a nosotras, se convierten en dolorosos, demasiado dolorosos y demasiado estrictos. Entonces, se empieza a ver en la película cómo ella empieza a encontrar el balance. Igual lo estoy hablando muy general, no quiero dar detalles, sí está curioso, se los recomiendo que lo vean, pero es muy bonito ver cómo se va de una mujer que calla todo lo que siente y lo internaliza al grado de que la está enfermando físicamente en su cuerpo. Ver cómo se va al otro extremo y luego ver cómo empieza ella a entender su propio valor y su valor interno y empieza a hacerse valer por sí misma con límites, pero con amor. Entonces, las dos cosas. Entonces, empecé el episodio hablando de soy amor, doy amor. Me da risa, eso sí, lo cuento de la película. Ella empieza mucho a decir soy amor, doy amor. Soy amor, doy amor. Y esa era una forma que ella utilizaba para calmarse cuando se enojaba, cuando se enfurecía, que estaban tomando ventaja de ella. Pero en ese caso, ese dicho de soy amor, doy amor, lo estaba utilizando ella como una herramienta incorrectamente, porque realmente lo que ella tenía que ser para poder ser amor y dar amor es amarse a ella misma. Y si dejas que los demás estén sobrepasando tus límites, tomando ventaja de ti y no protegiéndote, no hablando de tus necesidades, eso no es amarte a ti, eso no es amar a los demás. Si no te amas a ti, no puedes dar amor. Para ser amor y dar amor, tienes que amarte con todo y límites. La razón que me llegó muchísimo esta película, específicamente hoy en día, es por lo que pasé hace muy poco en para mí fue más que nada en el área laboral, pero realmente desde este podcast, ¿no? Es una manera de destapar el tapabocas y convertirme en una mujer sin filtro. Como menciono, sigo trabajando en eso. ¿Cómo se ve esto en mi vida? Yo soy una mujer que desde muy niña no necesariamente es lo que tal vez se me dijo, tampoco es que mis papás me lo hayan inculcado, pero yo solita observo mucho y tiendo hacia el perfeccionismo. Y para mí era, okey, ¿qué tengo que hacer para que la gente me quiera? Entonces, todas mis acciones tenían como fondo el fin de que la gente me quiera. Entonces, eso causa que mis acciones no siempre sean necesariamente genuinas y no sean lo que realmente más me sirve a mí. Entonces, empecé a hacer las cosas por tal de caer bien, pero eso significa que me callo y me callé por muchos años varias cosas, desde lo más simple, o sea, no querer incomodar a alguien si dicen un chiste que tal vez a mí no se me hace gracioso, especialmente si va contra mis valores, pero sentirme incómoda sin querer yo incomodar, pero realmente yo me estoy incomodando. Entonces, ¿qué causa eso? La constante lucha de que la gente te quiera y que caigas bien. Resulta en que te traicionas a ti misma, yo me traicionaba a mí misma y realmente no sabía qué es lo que yo quería, qué es lo que Grecia quiere, qué es lo que Grecia quiere, qué es lo que Grecia necesita. Estaba yo demasiado enfocada en lo que los demás necesitan de mí. Esa es una carga muy grande y yo no entendía eso de que eso no es enseñarme amor. Y una de las formas donde esto se fue convirtiendo en algo más claro para mí fue en el trabajo. Yo, después de graduarme, trabajé por varios años en un trabajo corporativo que al principio iba muy bien, al principio estaba yo aprendiendo mucho, desarrollando mi carrera, feliz desarrollando mi carrera,
pero después de unos años notaba que ya no era un trabajo que me llenaba mucho mi creatividad, no me llenaba mucho las áreas donde yo me quería expresar y simplemente ya se convirtió en algo que yo hacía porque temía defraudar a la sociedad, temía defraudar a mis jefes, temía defraudar a la reputación que había creado, pero eso, ¿qué pasó? ¿Qué creen? Pues empieza a internalizar y también me empieza a afectar físicamente, igual que la chica en la película. Eso se vio con mucha ansiedad, ataques de ansiedad, malestar en general, una intolerancia, impaciencia y también un refugio hacia la comida para darme un sentido de control, un sentido de apapacho, porque no sentía que tenía control en otras áreas de mi vida. Estoy muy orgullosa que hace varios años ya empecé yo un proceso de sanar, de descubrirme más, ya sea en terapia o otras formas de apoyo. Y el año pasado en particular fue la primera vez que empecé a destapar a todo lo que da cómo me estaba sintiendo en el trabajo y fue un momento para mí muy importante de quitarme el filtro. Vaya que me convertí en una mujer sin filtro el año pasado, cuando decidí decirle a mi jefe, a mis jefes en ese tiempo, que yo ya no podía más estar en la posición en la que estaba. Me estaba comiendo por dentro. Emocionalmente yo ya no podía. Estaba ahora también afectando mi salud físico. Y eso resultó en algo completamente inesperado, en 3 meses pagados de un ausento del trabajo, pagado por cuestiones de salud, y regresar a un puesto nuevo que me interesaba más en el trabajo. Todo porque me convertí en una mujer que empieza a decir lo que siente, lo que piensa, que empieza a desde la forma de decir lo que pienso y siento desde este podcast, desde decir mis sueños, o sea, en altavoz, en el escenario, me tocó dar una plática en un escenario y dije en ese escenario, hablé en, o sea, en fuerte persona, dije, mi sueño es tener un podcast. Meses después, aquí estoy. He aprendido mucho el año pasado a ser más expresiva con lo que realmente quiero, lo que realmente siento y también lo que no. Entonces, bueno, les recomiendo muchísimo, ya sea ver la película, ya sea y también escuchar este episodio si les llegó, y que exploren y reflexionen en qué áreas todavía tienen filtros y en qué áreas les haría muy bien empezar a destapar esos filtros poco a poco para que no terminen yéndose de un extremo a otro y puedan encontrar ese balance de amor con límites, por propio y empezar a hablar, empezar a darse valer por sí misma, empezar a defenderse y luchar por sus sueños. Espero que este episodio corto pero poderoso les haya llegado. Me encantaría escuchar de sus propios momentos de ser una mujer sin filtro. Hasta luego.